Bueno, pues seguimos con la segunda parte del bloque 11 con el franquismo y vamos a seguir viendo la evolución de las leyes. Mira, tras un largo periodo sin leyes, ¿vale? Pues a mediados de los 60 es fundamental cuando empieza a desarrollarse económicamente el país, ¿vale? Con los tecnócratas del Opus Dei. Pues en 1966 se va a promulgar la Ley Orgánica del Estado. Esto sería más o menos como una especie de constitución, ¿vale? Una constitución porque no éramos un Estado democrático. Pero bueno, un lavadito de cara, ¿no? Y en la Constitución se declara el Estado como una democracia orgánica, ¿vale? Como una forma leve y participaba la población, pues bueno, de una forma, pues ya veremos cómo, ¿no? Mira, la democracia orgánica es una alternativa, ¿vale? A la democracia liberal que tenemos hoy día, una democracia de verdad, entre comillas, ¿no? Bien, si la democracia liberal se basa en los partidos políticos, que son los que representan a la población, pues la democracia orgánica lo que representa a la población son los tres órganos naturales que existen en la población, que son la familia, donde se nace, el municipio, donde se vive, y el sindicato, que es donde se trabaja. Por tanto, pues la democracia en sí pues está representado pues, por estos tres órganos naturales, estos tres órganos orgánicos, por eso es orgánico, democracia orgánica, estos órganos, ¿vale? ¿Qué más cosas? No los partidos políticos, como ya sabéis que nada más que había uno, que era el Movimiento Nacional. También, ¿qué decía esta ley orgánica del Estado? Pues que separaba los cargos de jefe del Estado y de jefe de gobierno, que el jefe de gobierno pues no fue ocupado nunca por nadie, que era Franco, era el jefe de todo, hasta el 73, que fue Carrero Blanco, como bien sabéis lo que le ocurrió. Para comprender el franquismo, vamos con el punto número 5, tenemos que comprender el contexto internacional, ¿vale? Porque Franco, en su dictadura personal, pues va a tener una gran capacidad de adaptación al contexto internacional. Fue un gran negociante, supo prever muchísimas cosas y supo jugar muy bien sus bazas, ¿vale? Y sus cartas. Bien, en el contexto de un primer gobierno, pues Franco, o todo el régimen franquista va a tener el predominio de la falange, del partido, ¿vale? Porque Alemania todavía era potente internacionalmente, ¿vale? Aquí va a destacar Serrano Suñer, que será su cuñado, lo que llamaban el cuñadísimo, que será el interlocutor entre Mussolini y Hitler y Franco, ¿vale? Será un personaje muy importante de la época. ¿Y en qué se va a basar esta política del régimen? Pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Los sindicatos verticales, todo típico de un régimen fascista. El Frente de Juventudes, control de los medios de comunicación, la sección femenina, como hemos visto antes, ¿vale? Todo eso igual que hemos visto antes. El sindicato de estudiantes. Bien, termina la guerra civil aquí en España y comienza la Segunda Guerra Mundial, y ahora pues Franco se tiene que amoldar a quienes son los preponderantes en el mundo, ¿vale? Y en 1940 pues abandona la neutralidad y se declara no beligerante, ¿vale? Todavía no se había posicionado, pero evidentemente le va a apoyar al eje, ¿vale? Y el eje, ¿quién son? Pues Hitler, y tenemos también a Mussolini. Por una parte, con Hitler se reúne en Hendaya, fundamental, muy famoso el encuentro con Hendaya en octubre de 1940, donde Hitler pues, le va a pedir la ocupación de Gibraltar para controlar el Mediterráneo y para ampliar, también le pidió el protectorado francés. Y Franco pues, le va a pedir suministros militares, recursos económicos, le va a pedir un montón de cosas, y Hitler al final pues, vio excesivas las reivindicaciones, porque daos cuenta que España acaba de salir de una guerra civil, es decir, que estaba totalmente desarmada. Alemania debería de armarnos y en fin, que íbamos a ser un lastre para ello, y no lo vio, ¿no? Hitler al final pues no, Franco no entró en la guerra porque Hitler tampoco le hizo mucha cuenta, ¿no? Le hizo mucho caso. Mussolini también se reunió también con Mussolini en el 41, pero también tampoco lo convencerá. No obstante, España pues va a darle 10.000 trabajadores a Hitler, que escuché un podcast hace muy poco, y algunos de ellos fueron una especie de esclavos porque no lo dejaban salir de allí, en fin. Hace poco el gobierno alemán ha indemnizado a esa gente que parecían como esclavos cuando fueron allí. Das cuenta que todos los hombres estaban en el frente y necesitaban mano de obra. Y España pues mandó a 10.000 trabajadores a los alemanes. Y 18.000 soldados, lo que se llamó la División Azul, ¿no? Que en principio eran voluntarios, pero bueno,
Al final pues era una división comandada por el ejército. Vamos a ver cómo es capaz y es un gran estratega Franco, porque a partir de 1942 entra en la guerra Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues entrando en la guerra con los aliados, pues estaba claro que el eje poco a poco iba a sucumbir. Por lo tanto, Franco va a cambiar su política, ¿vale? Franco va a cambiar su postura y ahora va a ver en peligro el apoyo que le estaba dando a los nazis y a los italianos. Por lo tanto, en el 43 va a volver a ser neutral. A partir de 1945, con la derrota del eje de Alemania e Italia, pues va a intentar Franco tomar distancia del fascismo. Por eso él va a ser muy inteligente y va a saber moverse muy bien, eliminando por todos los signos fascistas, como por ejemplo el saludo con el brazo en alto. También disminuir el protagonismo que tenía la falange dentro del régimen y del Estado, ¿vale? Y presentando a un Estado como católico, conservador y anticomunista. Y el anticomunismo como ya os he dicho, es lo más importante. Mira, a pesar de ello, a pesar de todo esto, ¿vale? Se inició una campaña internacional que dejó a España aislada. Es decir, los peores años de la guerra o los peores años del régimen serán los años de posguerra, porque retiraron todos los embajadores, el mundo le dio la espalda a España. ¿Por qué? Porque era un régimen autoritario, porque había tenido una guerra civil, ¿vale? Por su posición en la Segunda Guerra Mundial. Y pues todos los embajadores se fueron de allí y le dieron la espalda a España. Solo quedaron embajadores de Portugal, Argentina y el Vaticano. También España quedó fuera del Plan Marshall, que fue el plan de reconstrucción que hubo en Europa, de la ONU, de la OTAN. Francia cerró su frontera, es decir, que España quedó totalmente aislada de la economía internacional. Por lo tanto, empieza la etapa económica, que ahora vamos a ver, de la autarquía. Vamos a ver que España pues va a vivir los peores momentos, sin duda, del siglo de la historia contemporánea, que fue el momento de la posguerra. Ya en la década de los 50, debido a la Guerra Fría, es fundamental el contexto, porque ahora vamos a ver que dos bloques antagónicos. Los países que se alinean con el capitalismo, con los americanos, y los países que se alinean con los rusos, con el comunismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que Franco siempre había sido anticomunista y por todo ello comenzaron a volver los embajadores en el 51, ingresó en la ONU en el 55, firmó un concordato con la Santa Sede en el 53. Es decir, que ya comenzarían a hacerse las relaciones internacionales más fluidas. Fundamental también es el acuerdo hispanoamericano, por el cual lo que se llamaron los Pactos de Madrid, por el cual los americanos pues van a tener 4 bases aquí en España: la base naval de Rota, la base aérea de Morón, la base aérea de Zaragoza y la base aérea de Torrejón de Ardoz. Todo eso van a ser bases americanas que vamos a tener aquí en España. Desde finales de los 50 hasta finales de la dictadura, pues van a aparecer los tecnócratas del Opus Dei, ¿vale? Que son una serie de ministros pertenecientes a este grupo católico conservador. De la mano de Carrero Blanco, como ya hemos visto, este militar tan importante que tuvo un trágico final. Mira, por ejemplo, figuras como López Rodó, Alberto Ullastres, Navarro Rubio, ¿vale? A finales de los 60 y de los 70, pues básicamente ya el régimen se tambaleaba por la falta de libertades, pues estimulan a muchas protestas obreras, estudiantiles, vecinales, parte de la iglesia, como vimos con el Concilio Vaticano II. Es decir, que ya básicamente la dictadura estaba totalmente aniquilada. Ahora vamos a ver la evolución económica. Hemos visto la evolución política, ¿vale? Desde el principio del franquismo, desde finales de la guerra civil hasta el final, ¿vale? Del franquismo. Bien, económicamente vamos a ver la evolución, que básicamente tiene 2 etapas. La primera, en el que será la miseria y la pobreza más absoluta, que se llamó la autarquía, ¿vale? Porque nos dieron la economía autárquica, porque nos dieron la espalda a todo el mundo y tuvimos que buscarnos las habichuelas nosotros. Y la segunda parte será la parte del desarrollismo de los años 60, donde se va a invertir en industria y donde la economía de España pues va a participar de la economía internacional, ¿vale? Van a ser 2 fases antagónicas. Así que venga, vamos primero con la autarquía. Bien, la autarquía o la economía autárquica, al modelo fascista y nazi, pues se caracteriza por una fuerte intervención del Estado en la economía. Así, pues todos los productores
de trigo, de cereales y tal, pues estaban obligados a vender el trigo y los cereales al precio que imponía, ¿vale? El Estado, lo que provocó una reducción de la producción y la aparición de un mercado negro, ya que había cartillas de racionamiento en el que cada familia pues, tenía asignado una parte de la cosecha, pagando por supuesto, pero no podía comprar más. Lo que ocurrió, pues, que apareció un mercado negro brutal, lo que se llamó el extraperlo. Como ya conocemos ese término, sabemos de dónde viene. Bien, mirad, incluso se llegó a importar alimentos de primera necesidad desde el exterior, sobre todo de los argentinos que nos vendían trigo. Y con respecto a la industria y el comercio, pues en 1941 se crea el INI, en el que el Estado pues, se convierte en el principal inversor, en el que va a invertir dinero en la industria. Y van a aparecer empresas públicas como Endesa, los astilleros, la SEAT, la Renfe, Iberia, Telefónica, que fueron públicas, algunas siguen siéndolo, hasta hace muy pocos años. Bien, en el tema importaciones-exportaciones, pues todo estaba totalmente intervenido por el Estado, ¿vale? Había pues escasez de bienes, porque como no había libre mercado, pues había escasez de todo, lo que llegó a haber un mercado negro brutal, ¿vale? Y cartillas de racionamiento, porque el abastecimiento pues, era insuficiente. Todo esto llegó a ser hasta 1951. A partir de aquí, a partir de los años 50, vamos a ver cómo cambia, va a aparecer el desarrollismo económico. Así que venga, vamos a ver la segunda parte. A partir de los años 50, pues ya aparece una lenta recuperación económica, ¿vale? Ya que los americanos nos van a ayudar, acordáis con los pactos de Madrid, vamos a cederle las bases que había aquí en España, le vamos a ceder terreno y nos van a ayudar económicamente. A partir del 59 también se va a aprobar el plan de estabilización, ¿vale? Por el cual pues, se liberaliza la economía. Daos cuenta que en la autarquía el Estado interviene absolutamente todo. Pues ahora se va a liberar la economía abriéndola, que los extranjeros pues, pueden invertir aquí en España y desarrollarnos económicamente. Esta etapa, a partir de los años 60, se llama el desarrollismo económico, ¿vale? Y algunos sectores, como el automóvil y los bienes de consumo, pues van a florecer la economía de España. Y otro también fundamental, que hoy día es uno de los pilares fundamentales, es el turismo, ¿vale? Otra válvula de escape para la economía de España es que se abrieron las fronteras y muchos españoles se fueron a países europeos a buscarse la vida, por ejemplo a Alemania, a Francia, a Bélgica, a la industria del automóvil, a la industria de los textiles, se fueron a muchos sectores. A partir de la década de los 60 pues se va a producir el gran desarrollo y expansión y la completa industrialización y modernización de España. Vamos a ver la última parte, que se divide en dos partes, que es el exilio y la oposición al franquismo. Mira, el exilio pues, fue una tragedia, una catástrofe humana como ha habido tantas y tantas, y todavía hoy pues, la están sufriendo por muchos millones de habitantes del planeta. Pues más de medio millón pues, abandonan España y llegan a Francia a través de la frontera. Otros miles se van a África, otros se montan en barcos yendo a otros lugares. Es decir, que fue una tragedia brutal. Alguna gente regresa con la promesa de no actuar aquí en España. En fin, 200.000 personas permanecen en el exilio y sobre todo gente intelectuales que eran los republicanos, científicos, artistas, literatos, humanistas, quitando a los que habían fusilado, por ejemplo, Federico García Lorca. En Francia pues se va a establecer un núcleo importante de refugiados, sobre todo en las ciudades de Toulouse, Albi, Perpiñán, en Burdeos, ¿vale? También van a morir muchos, 13.000 españoles, bueno, esos son los que se han contado, ¿vale? Van a morir en campos de concentraciones alemanes, ¿vale? Fijaos, una auténtica tragedia. Incluso algunos exiliados españoles se enrolaron en la resistencia francesa contra los nazis. Gran parte de Francia, como ya sabéis, pues estaba ocupada por los nazis. Pues contribuyen a liberar París. Por ejemplo, la liberación del París del 24 de agosto del 44, pues la 9ª compañía de la segunda división Leclerc, pues había muchos españoles, ¿vale? Muchos republicanos españoles que ayudaron a los franceses a desocupar de nazis Francia. Muchos exiliados pues, van a emigrar a Gran Bretaña, América, especialmente a México. En México hubo muchos exiliados. También Argentina, Chile, Venezuela, Cuba, la Unión Soviética, ¿vale? En fin, que se movieron prácticamente por todo el mundo, ¿vale?
Bien, opositores a Franco, pues dentro del país hubo opositores que aparecen los topos y guerrilleros. Básicamente serán los maquis. Viene de la palabra italiana macchia, que significa matorral, porque esta gente se refugian en la montaña y a través de la guerrilla pues intentan que caiga el régimen, ¿vale? No lo consiguieron, pero fueron muy guerrilleros y estuvieron muy activos. Fueron tan activos que, de hecho, en 1944 el Partido Comunista organizó una especie de ejército de maquis y guerrilleros contra el régimen de Franco, que intentaban liberar España pues, de la dictadura. Y bueno, fueron derrotados en el Valle de Arán. No tenían ellos mucha convicción de que pudieran ganar. Opositor también al régimen será Don Juan, el heredero al trono de Alfonso XIII, que siempre va a estar reivindicando que el régimen se convierta en una monarquía constitucional. Todo ello quedó, como ya hemos visto, en el Manifiesto de Lausana en 1945. Bien, los últimos años del franquismo, pues todo girará en torno a un inmovilismo político, ¿vale? A pesar pues, del aumento de las protestas sociales, de las huelgas en la calle, ¿vale? Y del movimiento cultural, porque estaba en efervescencia en ese momento después de tantos años de represión. Una división interna en el franquismo, ¿vale? Entre algunos que querían cierta apertura del régimen y el grupo núcleo duro que no quería un cambio, al que se le llamó el búnker. ¿Vale? El régimen finalmente va a optar por el inmovilismo y en el 73 pues se va a nombrar a Carrero Blanco como presidente, ¿vale? Del gobierno, y en diciembre pues va a ser asesinado por ETA, ¿vale? El brutal asesinato, ¿vale? Lo que provocó una absoluta inestabilidad en España y le va a sustituir a Arias Navarro. Después de la muerte de Franco en el 75, el 20 de noviembre, pues los políticos y la oposición y la monarquía pues reinstaura una monarquía con Juan Carlos I, iniciando pues, el desmantelamiento del régimen franquista y la transición hacia la democracia, lo que se llamó la transición, que es el siguiente bloque y el último. Destaca la figura del primer presidente de la democracia, que será Adolfo Suárez, y de la Constitución ya democrática del 78, que vamos a ver en el siguiente bloque. Así que terminamos con el franquismo. Y nada, chicos, que ya queda menos. Así que un saludo y mucho ánimo. Hasta luego.